Ser podcast. Hoy por hoy Magazine. Ser podcast. Sigue por aquí Bruno, no te has ido, ¿no? No me he ido, no me he ido. Y sigo. Demuéstralo. Bueno, no hace mucho escuchábamos a Bruno Galindo en este mismo espacio, en el Hoy por Hoy, pero en la biblioteca de Antonio Martínez Asensio, a hablar de su último libro que se titula Nadie nos llamará antepasados. Bueno, en este libro hacía un viaje por su pasado familiar que le llevaba hasta Argentina, y en ese viaje aparecía un curioso personaje, navarro, paisano por tanto, que bien podría ser la esencia casi de lo imposible, ¿no? Se le conoció como el vasco de la carretilla. Y aquella historia a mí me dejó un poco pillado, la verdad. Y ahora que termina la sección de este verano de lo imposible con Bruno, pensé, oye, pues deberíamos contar completa la historia. ¿Quién fue, Bruno, el vasco de la carretilla? Pues el vasco de la carretilla fue en realidad un navarro, no un vasco, pero se conoce que en Argentina todos los navarros sois vascos, como todos los españoles somos gallegos, de nombre Guillermo Larregui. Y coincido contigo, este hombre representa la imposibilidad, vamos. ¿Te cuento por qué? Sí, todo tuyo, dale. Pues mira, Guillermo Larregui nace en Pamplona en el año 1885. Emigra a Argentina en el año 1900, a la edad de 15 años. Se busca la vida cuando llega, durante años, como marino, carpintero y otros oficios. Y un buen día se descubre petróleo en el sur del país, en la fría y ventosa Patagonia. Para allá que se va Larregui y se va a quedar a trabajar como peón durante casi 2 décadas. Un buen día, un mal día mejor dicho, se queda sin trabajo, con 50 años. Lejos de venirse abajo, ahora viene lo bueno. Una de esas noches, con otros excompañeros, que también se han quedado sin trabajo, dice que, a falta de otra cosa que hacer, él está dispuesto a irse caminando hasta la capital, hasta Buenos Aires. Estamos hablando de más de 3.500 kilómetros de camino árido, gélido y prácticamente deshabitado. Empiezan las apuestas. Unos dicen que no se atreve, otros dicen que sí. Él ve una carretilla en una esquina, la coge, mete sus 4 cosas y al amanecer echa a andar. Acaba de nacer la leyenda del vasco de la carretilla. Bueno, echa a andar y llega al destino. Llega 1 año y 2 meses más tarde, con los pies destrozados. Se ha fundido 27 pares de alpargatas, está documentado. Y en Buenos Aires le reciben como a un héroe. Miles de personas le están esperando en la famosa avenida 9 de Julio, la del Obelisco. Pero bueno, para que tenga semejante recepción, pues ha tenido que hacerse famoso, la gente tenía que saber quién era. Pues sí, y te cuento cómo lo ha hecho. En esos años no hay televisión, la radio solamente llega a las grandes ciudades y apenas está arrancando un servicio llamado Mensajes al Poblador Rural, que son avisos en onda media para comunicar a gente que vive aislada noticias de sus familiares, cuestiones sobre el clima y otros asuntos de importancia. Continuamos con los mensajes para el hombre de campo. Se comunica a Zenón Martínez de Estancia Altero, Puesto La Vasca, que en esta ciudad su esposa ha dado a luz a un hermoso varoncito. Tanto la madre como el hijo se encuentran en perfecto estado de salud. Y debido al temporal se recomienda no viajar. ¡Wow! ¿Qué te parece? La radio de servicio público. La radio como función social personalizada, ¿no? Pues que sepas que este servicio se sigue utilizando a día de hoy. Fue, de hecho, clave en la pandemia, por cierto. Pero bueno, vuelvo al tema. ¿Cómo se hace famoso Larregui? Pues sobre todo gracias a los periódicos regionales que van siguiendo su viaje y esperándole en cada pueblo o pequeña ciudad para disputarse, digamos, la exclusiva de su relato, ¿no? Entonces lo que pasa es que Larregui llega, acampa en la plaza principal de cada ciudad o en el frontón, que muchas veces lo hay porque estamos en la época de la diáspora vasco-navarra argentina, entonces son millones los vasco-navarros que hay por allí, y entonces la gente le va a ver y a escuchar sus historias y así en el siguiente lugar y en el siguiente lugar. Claro, y se va creando el personaje.
Cuando llega a la capital, o sea, una vez consigue llegar al final del viaje, ¿qué hace? Bueno, pues él, como he dicho, viene en Lord de multitudes y se viene arriba. Se viene tan arriba que decide doblar la apuesta y caminar otros 3.500 kilómetros más hasta la frontera con Bolivia. En este caso ya no tiene que vencer al viento, como le pasó en la zona del sur del país, sino a la altura. Estamos hablando de desiertos de 4.000 y 5.000 metros de altitud y al terrible sol de esa región, cosa que consigue, ¿no? 7.000 kilómetros, si no me equivoco. Yo soy muy malo con las matemáticas, pero bueno, hasta 3.500 y 3.500 se suma 7.000. ¿Qué hace luego? Pues luego hay un tercer viaje, claro, no hay dos sin tres. Y ojo que esto te lo estoy contando a toda pastilla porque son años de viajes en los que le pasa todo tipo de calamidades y también de cosas bonitas, ¿no? Pero bueno, sigo, tercer viaje. El Vasco de la Carretilla se atreve con la mismísima cordillera de los Andes. Qué barbaridad. Con una carretilla de 100... O sea, nunca dejó la carretilla. Nunca, bueno, fue cambiando de carretilla, Bueno, tuvo pero siempre iba un viaje, una carretilla, vale. ¿no? Pero siempre con su compañera y lo hace en verano, eso sí, así que se ahorra las terribles nevadas. Pero es que da igual, piensa en los casi 7.000 metros de la Concagua y piensa que vas empujando una carretilla de 180 kilos por esas montañas en las que hay camino o no lo hay, ¿no? Eso es perseverancia. Pues sí. Pues bueno, todavía queda un cuarto y definitivo viaje. El Gran Larregui enfila la carretilla a Misiones, zona húmeda, selva. Si has visto la película La Misión, sí, ya sabes lo que es eso, pues imagínate entrar ahí con una carretilla, ¿no? A mí me recuerda a otra película más, Fitzcarraldo, de Werner Herzog, en la que Klaus Kinski y su tripulación subían una montaña empujando un barco de vapor de 300 y pico toneladas. Bueno, no doy crédito a todo lo que hizo este paisano, este famoso vasco de la carretilla. Para que veas tus paisanos de lo que sois capaces de hacer. Bueno, fin de trayecto. Larregui llega a un lugar mítico, las cataratas del Iguazú. Hasta hacía muy poco, estamos hablando de mitad del siglo pasado, las cataratas eran una propiedad privada que explotaba otro vasco, un empresario maderero de nombre Domingo Ayarragaray. En ese momento, el Estado argentino le compra a este señor toda esa tierra que estaba explotando y se convierte en parque nacional, que empieza a ser un lugar turístico. Pero en ese momento todavía está deshabitado. Entonces el Vasco de la Carretilla se instala en ese paraíso, pegado a las cataratas, y todo eso para él. Se construye una cabaña con latas de conservas que recoge en un lugar, en un hotel cercano, y ahí vive hasta su muerte 10 años más tarde. En total, 16 años caminando y una distancia de 22.500 kilómetros empujando la carretilla. Pues vaya viaje, increíble viaje de Guillermo Larregui, el vasco de la carretilla. Es un personaje que es relativamente poco conocido, yo no lo conocía, pero que tiene gente que sabe muy bien su historia, no solo Bruno, como Julián Yanchi. Él es periodista, él es también navarro. Hola Julián, muy buenas. Muy buenas, paisano. Bueno, hay que decir una cosa, dos cosas voy a decir. Para empezar, un navarro nunca retrocede. Como mucho, se gira y sigue caminando. Eso somos así los navarros. Y luego hay que decir que a ti, Pedro, y si yo te digo, con perdón de la expresión, a que no hay huevos, lo haces. Sí. Claro, Bruno, es que a Guillermo le dijeron, no hay huevos de... Y yo, ¿cómo? Y ahí se plantó. 14 meses más tarde, al día siguiente, la inauguración del obelisco en Buenos Aires, con su carretilla de eso, mínimo 130 kilos más todo lo que llevaba encima, ¿no? Increíble la historia. Qué barbaridad. Oye, ¿cómo conoces tú? Nuestro Forrest Gump y nuestro renacido. Bien visto, bien visto. ¿Cómo conoces tú la historia? Pues mira, fue muy curioso porque, bueno, yo soy presentador de un programa en NTV que es El Conquistador del fin del mundo, Conquistador del Caribe. Entonces, cuando estábamos grabando los 10 primeros años en Argentina, Conquistador del fin del mundo, claro, los argentinos alucinaban con todo lo que hacían nuestros concursantes, ¿no? La capacidad de sufrimiento, cómo competían, lo cabezones que eran y tal, ¿no? O sea, estaban un poco, porque hacían realities por todo el mundo y les flipaba un poco la actitud del concursante vasco, ¿no? Entonces, de repente, nuestro amigo Walter Torres dijo, joder, pero estos tíos, estos son más cabezones que el vasco de la carretilla. Y nos quedamos todos los vascos mirando y dice, ¿cómo? Sí, el vasco de la carretilla, ¿no lo conocéis? No.
Un tío de la Rochapea, Guillermo Larregui, que por una apuesta se hizo primero 3.500 kilómetros con la carretilla, cruzando la Patagonia en otoño y en invierno, 14 meses, como bien ha dicho Bruno. Yo conozco la Patagonia en primavera, que son temperaturas como más amables, y yo me he cagado de frío en la primavera en la Patagonia. Y yo decía, este tío con alpargatas a bajo cero, con 180 kilos, atravesando esos caminos que son de ripio, que no son ni asfalto ni nada, o sea, decía, esto porque sabemos que es verdad. Pero si no es imposible de hacerlo. Sí. Y ahí es donde yo me enteré de la historia, y luego el director, que es Asher O'Mill, que tiene un premio Goya, que está con nosotros en el proyecto del documental y de la película, a él le decía, su abuelo, era también origen medio irlandés, y debía ser muy cabezón de chaval, y el abuelo le decía, pero pareces el vasco de la carretilla, o el Quijote de una rueda, que también lo llamaba así, o el loco vasco, bueno. Julián. Y al final, cuando el chaval ya tuvo un poquito más de tiempo, más de edad, y dijo, ¿y este quién es? Entonces le contó la historia, se enamoró del personaje, hoy en día es director, y quiere contar esa historia, pues para que todo el pueblo, para que toda la gente lo sepa. Julián, justamente te quería yo preguntar por ese proyecto, que no es un proyecto, que son dos, porque estás preparando una película y un documental sobre el Vasco de la Carretilla, doblando la apuesta como Larregui. ¿En qué momento están esos proyectos? Efectivamente. Porque nos dijeron a que no hay un par y aquí estamos con el par. Pues bueno, pues lo que es la parte artística está ya avanzada. Bueno, el documental va a ser muy sencillo porque al final yo volveré a los lugares por donde pasó Guillermo Larregui. Digamos que haremos un paralelismo, pues de una manera, ¿no? Iremos contando la historia por donde él fue y yo iré preguntando y estaré con gente que lo conoció en persona, que es gente ya un poco mayor, ya en torno a 90 años, gente que igual recogió sus enseres de esa casa de latas, las casas de latas que tú has dicho bien, Bruno, y que están allí en casa de una señora Roldón. Bueno, que tenemos gente que lo conoció en persona, la queremos entrevistar, gente que sabe mucho en torno a Guillermo. Su primera carretilla está en el Museo de Luján. Ajá. Está allí para poder ver in situ. La segunda, sabemos que se la regaló un vasco ahí de la Casa Vasca de Chile. Estamos investigando a ver, creo que es un tal Aguirre, pero bueno, tenemos que seguir investigando. Entonces, bueno, yo quiero ir paralelamente por donde fue Guillermo Larregui para contar, o sea, para que me cuente la gente que lo conoció o que sabe de la historia, que me cuenten todo lo que saben de esa realidad que es la que tú bien has contado, Bruno, ¿no? Y luego, claro, queremos hacer también una película, claro, con un poquito de realismo mágico, o sea, porque al final contar una película hora y media con un tío tirando una carretilla, por muy proeza que sea, pues es un poco coñazo. Entonces queremos contar historias, como bien dice Bruno, unas que son reales porque le pasó de todo, entre ellas casi pierde la pierna por el frío. Sí, en Patagonia, esa primera travesía de Patagonia, sí. Conoció a mucha gente que luego fueron bandidos muy, muy famosos en Argentina, a gente que luego fue muy cantante folk muy conocida en Argentina. O sea, tenemos cosas que le pasaron, gente que le robó, que bueno, cómo se buscaba la vida, como bien ha dicho Bruno. Bueno, hay muchas cosas que contar y luego sí que hay en el periodo ese en el que él hizo la travesía, pues hubo personajes que existían que él no llegó a conocer, pero en la película, gracias al realismo mágico, pues queremos que interactúen también, que aparezcan. Es una especie de Forrest Gump. En Forrest Gump no todo lo que se ve en la película es verdad, y en nuestra película todo lo que se vea sí va a ser real, aunque no coincidieron. Podían haber coincidido, pero no. Pues en Superi, por ejemplo, el famoso escritor era el encargado de hacer el correo aéreo, por ejemplo. Entonces, mientras Guillermo Larregui iba por tierra, el otro hacía el mismo recorrido por aire, el Che Guevara. Bueno, hay tantos y tantos personajes que en esa época existían y estaban en Argentina. Pues bueno, pues que queremos contar una historia bonita, contar la proeza, pero aparte luego también entretener un poquito a la gente. Claro. Tenemos ya prácticamente el actor cerrado, un actor de primer orden, no vamos a decir el nombre todavía, pero bueno, tenemos ya el guión, tenemos toda la documentación. Se le parece el actor, ¿no? Se le parece bastante. Yo es que sé quién es. Tú sabes quién es, Bruno. Yo sé quién es. Ahora le vamos a torturar, flipó es un actorazo. El actor. Sí, flipó con la historia. Dice, pero esto es verdad. Y yo, sí, es verdad. Es que a todos nos surge la idea, es la duda, ¿no? Dice, pero esto es imposible hacerlo. Y no. Guillermo Larregui, como buen navarro, lo hizo. Entonces, bueno, pues vamos a... Entonces, ¿qué nos falta? La novia, que ponga ahí la semillica y vamos a tirar para adelante. Y bueno, y en esa estamos. Estamos. Mira, buscando compañeros de viaje, nunca mejor dicho, ¿no? Bueno, vaya historia. Julián, yo ahora ya la próxima vez que vaya a la Rochapea, pues me voy a acordar del Vasco de la Carretilla, claro. Hombre, es que nosotros le queremos hacer un homenaje y más allá del documental y de la película, consideramos que al igual que en Argentina tiene monolitos y tiene monumentos y tiene cosas que se le recuerdan en Iguazú, en Piedrabuena, bueno, en varios sitios hay pues algo que recuerda a esa hazaña. Aquí no tenemos nada, entonces qué menos que en la Rochapea. Claro. Gracias a Bruno yo supe que su casa estaba cerca de la estación porque no hay tanta documentación en torno a esto.
Sí, que se fue a los 15 años. Algunos dicen que cuando se murió su madre, pues le dio un bajonazo, que vendió la granja de cerdos y que con 15 años se fue a la mar. Bueno, hay documentación por ahí que no sabemos hasta qué punto es de verdad, pero bueno, vamos a seguir investigando. Pero sí queremos hacer un recuerdo, un monolito, un algo, una calle a Guillermo Larregui en su barrio, joder, en la Rochapea, que menos. O sea, siempre valoramos a Forrest Gump, que no es verdad. Y no vamos a valorar a Guillermo Larregui, manda narices tú. Así que, Pedro, yo lo suelto aquí en antena. Venga, a quien sea, el Ayuntamiento de Pamplona, al gobierno, a quien sea, dice, no hay huevos de hacer un monolito a Guillermo Larregui en la Rochapea. O dos. Ya está. O dos. Pero, dicho queda. me has dado, bueno, oye, Julián, muchas gracias. Un abrazo muy fuerte. Gracias por ayudarnos a conocer mejor esta historia. A Un abrazo, chao. Gracias. Estaba pensando, mira, habría sido una buena sección de verano, una sección que lleva por título que no hay huevos, y hablar de gente. Es que es verdad, es un poco navarro esto de que no hay huevo y ahí va el navarro y lo hace. Oye, vaya historión, ¿eh? Historión, ¿qué te parece? Bien, bien. Y el actor, bien, ¿no? El actor, si sale en la peli, sí. No pregunto por quién, pero vale. Ay, qué historia. Oye, que muchas gracias, Bruno, por este verano. Bueno, ha sido un gustazo, ha sido un placer. Que nos has descubierto muchas formas muy diferentes, muy apasionantes, muy sorprendentes de viajar. Y para seguir conociendo tus historias, busquen Lo Imposible. Exactamente, loimposible.net. Loimposible.net. Un abrazo, Bruno. Muchas gracias. Muchas gracias. Seguimos encontrándonos. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.